si quieres, Brigitte, pues como un espaciecito donde te presentes, de pronto hay personas que verán la entrevista y pues es importante que sepan un poquito como a qué te dedicas, ¿cierto? ¿Cuál es tu campo de trabajo? Bueno, un saludo muy especial a quienes estén compartiendo este espacio. Yo soy Brigitte Baptiste, soy bogotana, tengo 56 años, 2 hijas, 3 gatos, una niñera muy especial. Estudié biología, ecología, estudios interdisciplinarios aplicados a la conservación, al medio ambiente. Estuve trabajando en el Instituto Humboldt, que es el Instituto Nacional de Biodiversidad, por lo menos 10 años, en una segunda época. Antes había trabajado otros 5. Y actualmente soy la rectora de la Universidad EAN, que es una escuela de administración de negocios que ha ido evolucionando hasta convertirse en una universidad cuyo norte es el emprendimiento sostenible. Bueno, Brigitte, muchas gracias. En primera instancia, el proyecto ECOS, Exposiciones contra el Olvido y el Silencio, pretende darle eco, darle voz y generar visibilidad de un montón de procesos que de pronto para el ciudadano de a pie no está tan asequible, porque de pronto a veces es necesario escudriñar de forma muy profunda en los laberintos de procesos académicos o en formaciones extendidas para tener una dimensión más o menos general de cómo está el panorama frente a algunas criaturas que no tienen voz similar a la humana para defenderse. Y creemos y sabemos que desde tu trabajo lo has logrado hacer maravillosamente. No sé si querés iniciar con la primera pregunta, Laura. ¿Arranco yo? Dale, Dave. Brigitte, sabemos ahora que somos criaturas de la naturaleza y que nuestra vida es orientada en el hecho de que, por el hecho de que estamos construidos por palabras. Entonces, desde esa dimensión narrativa, nos interesa particularmente saber cuál es la narrativa, tal vez a nivel mítico, simbólico, filosófico, que subyace a tu proceso de búsqueda. Qué bonito. Pues yo tuve un elemento formativo muy importante en mi paso por la Amazonia, especialmente compartiendo digamos, la vida con los pueblos Andoque, Huitoto, Minane. Luego conocí a Tocac a lo largo de mi carrera, conocí a los Curripaco y a los Cuinabe en el Guainía, y finalmente, no necesariamente en ese orden, a los Siona y a los Cofán del Piedemonte del Putumayo. Con todos estos pueblos he tenido la oportunidad de discutir muy honestamente, muy transparentemente sobre la perspectiva occidental de la vida y de la biodiversidad, que nosotros llamamos también a veces naturaleza. Y es impresionante el nivel de conocimiento cotidiano que han desarrollado estos pueblos, obviamente a lo largo de centenares, si no miles de años de convivencia y de adaptación. Y cómo ahí hay una perspectiva ética que además no se conoce realmente. El conocimiento indígena, sobre todo que hace referencia a los bosques ecuatoriales, está muy estereotipado, está tremendamente simplificado, y pues hay poco conocimiento y no me considero una conocedora especializada en absoluto en él, pero hay poco conocimiento de cómo viven estos pueblos en medio de la complejidad de la selva y cuáles son sus estrategias culturales para no solamente sobrevivir en lo que para nosotros es un ambiente completamente agresivo, sino disfrutar la existencia y tener una cultura compleja, tremendamente resiliente y tremendamente gentil con la vida. Y eso me marcó mucho. Y pues todos los días aprendo del trabajo y de la forma en que nuestros pueblos indígenas viven en la selva. Lejos
y digo, vamos a hablar de eso luego, lejos de esa perspectiva del buen salvaje o del indígena inventado como el protector de los animales y de la selva, que no es en absoluto la circunstancia. A propósito de esta concepción de la naturaleza, ¿cierto? Podríamos pensar o podríamos sentir que estamos en procesos de transición constante, ¿cierto? Pero que eso depende también de la concepción que construimos de naturaleza, o bien es una naturaleza estática, cosificada, vuelta cosa y materia para uso humano, o está esa concepción de la naturaleza dinámica, la fisis, que siempre se está rehaciendo y reinventando también en sus formas de adaptarse y de reproducirse, ¿cierto? ¿Nos podrías compartir un poco de esa construcción de, pues como el horizonte de lo ecológico, como un aporte de lo que de lo que has construido de lo ecológico para estos momentos de transiciones constantes y para seguir nutriendo, digamos, como esa concepción de la naturaleza más dinámica, más creativa? ¿Sí? Como bióloga, yo estudié con relativo detalle la teoría de la evolución, el surgimiento de la visión moderna, digamos, de la naturaleza, que proviene de un momento en la historia en el cual se hablaba de la filosofía de la naturaleza, que era el conocimiento profundo de los astros, de la geografía, de las aguas y de la gente eh, eh, insertada en ella. Esa perspectiva que tiene varias fuentes en Occidente, mm, fue poco a poco simplificándose y derivando en esa cosificación de los demás seres vivos y en ese distanciamiento progresivo de los seres humanos del resto del mundo, del resto del universo. Un distanciamiento tan grande que incluso hace que nuestro cuerpo flote como en el vacío de la abstracción. Nosotros no tenemos bacterias en nuestras tripas, nosotros no somos parte de las redes tróficas, nosotros no significamos a los seres vivos con los que compartimos el hábitat, en fin, ese desprendimiento que fue una de las, digamos, de las críticas más importantes que hizo Humboldt a la, digamos, a la noción de progreso que en su época estaba, digamos, comenzando a crecer y aún no se había manifestado como sociedad industrial, pero muy rápidamente lo sería. Humboldt, Wallace y muchos otros pensadores europeos lograron, digamos, sintetizar una visión de la naturaleza apasionada, una visión de cambio permanente, como dice como me dicen en la pregunta, y de ahí surgió la perspectiva ecológica contemporánea. Sin embargo, esa rama, digamos, de la ciencia eh, tiene, que es muy hermosa para mí, y que llega a la ecología del paisaje, la ecología, la macroecología, eh, la ecología como ciencia cibernética. Hay una vertiente de la ecología muy en esa tradición de la geografía, de la evolución, que fue desapareciendo o fue siendo sustituida por una versión muy mecánica de la ciencia muy propia de la revolución industrial, que hizo que la taxonomía y los sistemas de clasificación y la visión no sistémica, sino mecánica de la realidad fuese imponiéndose. ¿Por qué? Porque básicamente era más fácil clasificar el mundo y dominar el mundo a través del lenguaje,
de construir fronteras claras entre los mamíferos, las aves, los peces, y extender esa lógica a todo el planeta para poder, digamos, fragmentarlo y reconstituirlo como una máquina. En ese esfuerzo, lamentablemente, muchas escuelas de pensamiento científico quedaron atrapadas. Y el nominalismo sigue siendo una de las, digamos, de las enfermedades de la ciencia. Lo sufrimos mucho en nuestra cotidianidad. Y peleamos constantemente por el nombre de las cosas. Es tal vez una de las actividades pseudocientíficas que más desarrollamos en Colombia. Yo llamo a esto tal cosa y todo el mundo busca crear un vínculo particular con la realidad a partir de nombrarla a su manera. Obviamente en el arte es fundamental, pero en la ciencia implica es simplemente un ejercicio lleno de fatuidad, lleno de ego, mi interpretación del mundo que deberían adoptar los demás y mi clasificación de las cosas del mundo. Entonces, en ese mare magnum de taxonomías y de pretensiones descriptivas del mundo, naufraga cualquier conversación acerca de procesos, acerca de vínculos, porque no podemos construir la frase completa. Cada vez que hacemos algún enunciado, la persona dice, no, pero usted mencionó murciélago, es exactamente a qué se refiere con murciélago. Y aún los sustantivos más simples se utilizan para sabotear las conversaciones. Eso es el pan de cada día en Twitter. Lo vemos con claridad. Y la versión opuesta, la posmodernidad total, pues no importa, todos podemos nombrar el mundo a nuestra manera y eso hace que también las conversaciones sean imposibles. Entonces, hemos llegado a un punto en el que podamos conversar sin estar constantemente interrumpiendo al otro por su ontología y más bien concentrarnos en tratar de compartir y de ceder en esa potencial diversidad de maneras de nombrar, que bueno, de todas maneras es parte de los hechos del universo. Nos interesa particularmente saber cómo la van resolviendo diferentes criaturas de diferentes experiencias, ¿no? Uh-huh. Un poco también hay una pregunta humana, no sé si Laura ya te la soltó, y tiene que ver con un aspecto muy sensible. La naturaleza nos ha mostrado que cuando algo pierde sus raíces se muere. Uh-huh. Entonces, Brigitte, vos cómo te enraizás, ¿sí? Sabemos que tenés 2 hijas, sabemos que estás casada, sabemos que tenés familia, pero ¿cómo echar raíces en el mundo? Ah, bueno, a mí, yo soy muy voladora, digamos, en alguna oportunidad me identifiqué mucho con las historias de, tal vez lo llaman los Guaira, los seres del viento que no tienen raíces. Pero no es eso, es que me siento cómoda en cualquier parte del planeta, me alegra viajar, me alegra compartir con las personas y estar en los territorios en cualquier parte. No soy nostálgica, por ejemplo, yo no soy de las que paso un año fuera del país y empiezo a extrañar el pan de bono y el aguardiente y escuchar música paisa. No me pasa. Puede ser algo muy malo, pero disfruto estar aquí y estar allá. De manera que considero que mis raíces son extensas, tal vez, y son fáciles soy fácil de trasplantar. hay maticas como una patica de una matica que en cualquier parte echa Aquí nos raíces, deja, nunca muy profundas. aquí nos deja un injerto. Entonces, bueno, mi herencia es catalana, republicana y un poco franco-suiza por parte de mi papá y mi mamá. Y pues, pero yo soy bogotana y, y, y muy colombiana. Me identifico mucho con la vida en Colombia, me encanta vivir en Colombia
y como ecóloga creo que la diversidad es irreemplazable, es insustituible, esa experiencia de lo múltiple que hay aquí y también de la gente, la multiplicidad de gente. Y en mis viajes por el mundo lo entiendo, lo disfruto, lo contrasto. Viví en Nueva York un tiempo y es maravilloso ese popurrí inmenso de lenguas, expresiones estéticas y tradiciones constantemente en juego en la calle. Eh, pero también en la India, también en Corea, también, mejor dicho, creo que el mundo es absolutamente espléndido y maravilloso. Me haces sentir, me llama una imagen de un hedonismo solar, de un goce con rigor, de un disfrute responsable, como Bueno, de, no sé qué es responsable, pero ahí deliramos con que es responsable. digamos, sí. Sí, pero entonces un goce riguroso. Y que creo que esto también tiene como esa dimensión de el puro placer de existir por el poder experimentar la diversidad infinita, ¿cierto? Como algo que dices que es una de las funciones de la naturaleza es crear diferencia. Y cómo nosotros, perdón, cómo nosotros desde el lenguaje y la conciencia humana lo vivimos como en esa estrechez o amplitud, ¿cierto? Sí, mis grandes maestros en evolución, en historia, en geografía y todo, siempre coinciden en que, o me ayudaron a descubrir que la evolución y la historia siempre es como una situación de plegamientos constantes, y que lo que antes era un hilo se puede convertir en un pequeño nudo, y ese nudo luego tiene 3 dimensiones y luego se enmaraña y esa maraña se puede reenmarañar, y que eh, no nada implica la sustitución del nivel anterior, sino siempre añadiendo complejidad. Y eso es una manera muy hermosa de entender la ecología, el funcionamiento ecológico del universo, que es eso, exactamente la creación de vínculos, pero no necesariamente planeados, sino espontáneos, azarosos, otros obligatorios, o, digamos, imposibles de evitar. Y con base en eso, como siempre estamos en un universo en expansión, con el problema de que un universo permanente en expansión pues requiere una memoria gigantesca. Si uno quisiera eh, hacerle o entenderlo, o por lo menos hacer cierta o tener raíces. Y me doy cuenta en el presente que cada día tengo peor memoria, porque no me enfrasco en los detalles del pasado o de los aconteceres, sino estoy cada vez más en el presente. Puede ser un problema de degradación neurológica ya, eh, o de irresponsabilidad. Pero a mí me preguntan, pero no se acuerda que hace 2 años estaba en este evento, estaba hablando. No, no lo recuerdo. Y si me muestran una foto o algo, sí, claro. Llego al punto de tener que pasar por la vergüenza de que algunas personas ya se han presentado conmigo 5 o 6 veces. Dice, pero si hace 2 meses nos vimos en tal sitio y yo le conté que estaba haciendo esto, y me tocaba pedir excusas, decirle, pero lo siento, no voy a mentir, a mirarlo a los ojos y decirle, sí, claro, como no, de toda la vida nos conocemos. Hace poco me pasó que tuve un encuentro con una persona en un parque, que de lejos nos vimos, nos hicimos con una miradita, un guiño, y yo dije, uy, no la conozco, nos fuimos acercando porque había un sendero y era obligatorio que nos encontráramos de frente. Y finalmente nos dijo, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho? Y hablamos como un minuto y nos quedamos calladas las dos y nos, disculpa, voy a ser honesta, yo no recuerdo de dónde. Y la otra persona me dijo exactamente lo mismo. Y no nos conocíamos, ninguna de las dos nos conocíamos. Entonces fue un encuentro maravilloso, fortuito, eh, y muy responsable. Afortunadamente no, digamos,
cada una entendimos con pena qué era lo que estaba pasando y cogimos nuestro propio camino. Y me llevas a un asunto importante. Yo creo que nosotras nos sabemos irresponsables y sabemos que para poder ser transgresoras, para poder trascender la frontera, para poder ir más allá, hay que a veces asumir cierta irresponsabilidad. Sin embargo, hay una dimensión política de la responsabilidad que se vuelve muy compleja en función de la experiencia y del trabajo. Y de alguna manera del trabajo vivo, del aporte de nosotras al mundo. Bueno, en ese sentido, yo no sé qué podemos ver desde tu trabajo en ecología, en pedagogía, un gran aporte, digamos, una dimensión social de tu experiencia vital, pero no sabríamos si tienes una postura política específica o cómo dimensionas esa pregunta, más que de la política, de lo político. Creo que en la medida en que la complejidad es el ámbito más interesante y más apasionante, donde se generan las posibilidades, la evolución, hay un componente central y una responsabilidad central política que es el mantener la libertad del sistema para evolucionar, no tratar de apropiarse de esos mecanismos de autoorganización, de espontaneidad, no tratar de direccionar las cosas que ya están construyéndose con una cantidad de entrecruzamientos maravillosos, que en general la política humana lo que tiende a hacer es eso, porque tiene una perspectiva de tiempo y de espacio limitada. Entonces, tratamos siempre de apropiarnos de algunos puntos de control estratégicos y desarrollar nuestra estrategia personal, y a través del lenguaje, a través de las relaciones personales, de nuestra capacidad de seducción, de nuestra racionalidad, de encarretar al mundo y de convencerlo de que yo tengo una particular interpretación del sistema y he descubierto las claves en donde puedo yo intervenir para algún provecho, para alguna causa, que puede ser digamos, muy honesta, muy genuina, de donde derivamos que el camino al infierno está empedrado en buenas intenciones, o una causa muy egoísta y muy destructiva, como también hemos visto históricamente. Entonces, yo soy muy anarquista en ese sentido. Creo que hay que en general dejar mucho que los sistemas funcionen solos, que las personas funcionen haciendo uso de su criterio, de su libertad, favorecer los encuentros y un componente complementario, obviamente, es en eso de favorecer los encuentros, luchar fuertemente por la comunicación, por el sentido de la comunicación, por el enriquecimiento del lenguaje, por la posibilidad de que el encuentro sea fructífero, y fructífero en términos de que genere un vínculo, que genere unas nuevas posibilidades, y eso es pura ecología. La ecología es cibernética, es una ciencia que trata de entender los sistemas de control, pero nunca propone apropiárselos, sabe que no es un sistema mecánico. Entonces, no estamos hablando aquí de encontrar las palancas, de encontrar eh, el engranaje perfecto, el momento de intervención, sino es algo más gentil, es algo muchísimo más dulce, es algo compasivo. Entonces, en general, pues tiendo a una política de la libertad, de la autonomía, pero también del encuentro. Eso, por supuesto, en términos, digamos, cotidianos, implica que no hay ninguna posibilidad de que yo participe o apoye regímenes de derecha o regímenes autoritarios, ni regímenes de izquierda autoritarios. Es decir, nada que implique un ejercicio involuntario de reclusión, por ejemplo. En la cuarentena ya me estoy sintiendo un poco tensa políticamente hablando.
Y sí, yo confío mucho en la gente, confío mucho en abrir el espacio de sus capacidades y afortunadamente me ha ido bien en ese sentido porque yo sí creo que ahí cada persona es un universo maravilloso y si uno logra abrir ese espacio, los entrelazamientos son infinitos. Por supuesto, ahí hay una fuerza además que proviene de la vida misma y es el erotismo natural, digamos, la condición física de las personas, la atracción espontánea por razones de todo tipo. Y el lenguaje y los lenguajes recogen en gran parte esa potencia de los encuentros entre las personas. De ahí que en el tema de género, por ejemplo, sea tan crítica de la construcción bipolar o bífida, digo a veces, de la sexualidad y de las identidades, porque lo que, como puedo constatar, es que el mundo es profusamente complejo y la complejidad es gozosa. Es peligrosa, claro, es peligrosa, pero en ese peligro tengo la posibilidad de arriesgar, de explorar, de medir, y ese descubrimiento constante de la existencia es lo que le da sentido. Podemos ir cerrando, ¿cierto? Como el panorama. Bueno. ¿Qué tan esperanzada estás en la humanidad? Brigitte, apagaste la cámara. Es que pues, entró una llamada, pero ya volví. Esperanza. Yo, digamos, tengo días malos, pero en general soy muy optimista. Soy muy optimista, pero creo que en general la evolución o los momentos del futuro van a causar mucho dolor, porque los humanos nos aferramos mucho al presente en el sentido de no dejar pasar, de no transcurrir. Entonces nos aferramos pues obviamente a nuestra vida material, nos aferramos a nuestros afectos, generamos rutinas y en la medida en que la humanidad disfruta de un momento que puede ser controvertida mi afirmación, de un momento espléndido en el cual pues más o menos convivimos 8.000 millones de personas con unas condiciones de vida muy distintas a las de hace 200, 300 años. Tal vez no todos dirán que mejores, pero yo creo que sí. Entonces nos hemos acostumbrado a un bienestar y a una tranquilidad que, por ejemplo, es lo que hace que seamos tan insensibles con el conflicto armado que en este mismo momento se está desarrollando en las costas de Nariño o de Cauca y que los asesinatos de líderes sociales no pasen de ser una noticia pues, lamentable, pero ante la cual nos refugiamos porque el resto del mundo en el cual estoy insertada, mi ecosistema está funcionando bien, ¿cierto? Incluso puedo protestar un poquito y me traen un mercado. Entonces, ahí hay una serie como de condiciones de comodidad donde incluso la protesta es parte de la puesta en escena. Entonces, lo que viene con el cambio climático va a ser un desacomodamiento total de esas circunstancias y nuestras políticas, nuestros sistemas productivos, en general están todos en este momento muy anquilosados y están diseñados para prevenir el cambio, al punto de que los grandes tanques de pensamiento del mundo ya no están hablando de la necesidad de cambiar, sino de un cambio transformativo. Le están añadiendo adjetivos a esa noción de cambio porque es un cambio que tiene que ser como un salto cualitativo. Y ese tipo de cambios nos da miedo. Nos da miedo porque a veces es un poco un salto al vacío, es reconocer que no predecimos el futuro, que no podemos planear nuestra hipoteca dentro de 15 años y la jubilación dentro de 30. Y ahí hay una cantidad de contradicciones entre el estado de bienestar, el estado y lo que llamaríamos un estado de riesgo calculado que incluso puede considerar que dentro de 25 o 30 años no sea necesario el Estado. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona, bueno, la humanidad lleva
digamos que llevamos 15.000 años viviendo aquí en Colombia, con mucho. Eso no es nada para una especie viviente. Las últimas especies que se generaron, digamos, en Colombia son los frailejones, y llevan 1.000.000 de años. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta especie, la nuestra, dónde va a estar en 10.000 años? Es absolutamente impensable la noción de la humanidad, una humanidad dentro de 10.000 años. No tendríamos ninguna capacidad de hacer ni siquiera ciencia ficción al respecto. Entonces, lo que yo sí creo es que lo que nos va a doler es la necesidad de cambiar y en lo que nos vamos a convertir, en bichos extraños, de golpe incluso en otras especies. Y lo que nos dicen algunos grandes pensadores como Richard Hawkins, que dice la inteligencia artificial se va a comer a la humanidad. Sí, es posible. Es posible que seamos sustituidos por nuestros propios productos tecnológicos y que inmediatamente pues la noción de humanidad pierda sentido. Sin embargo, yo no soy tan pesimista. Sí creo que va a haber un cambio, nos vamos a ver forzados, un cambio radical incluso en nuestra biología, incluso en nuestros cuerpos, para poder continuar significando humanidad, que no sabemos qué cara va a tener eso, pero que está en nuestras manos reconstruir el sentido, como siempre lo hemos hecho, porque los humanos de esta época no nos parecemos a los humanos de hace 1.000 años. Es decir, ¿cuál era el sentido de la vida de alguien viviendo en la sabana de Bogotá hace 1.000 años? Yo pienso yo, pues, la cultura herrera, unos indígenas aquí disfrutando el lago, el humedal gigantesco y en una subjetividad particular que implicaba su existencia. Entonces, para mí ese momento es inabordable, lo puedo representar lingüísticamente, plásticamente. Puedo tener nostalgia de algo que no viví también. Decir, ay, cómo vivían en armonía esos indígenas, aunque vivieran 40 años como mucho. Probablemente la edad adulta de los pueblos muisca llegaba como a los 22 y ya eran viejos. Y bueno, así sucesivamente, ese ponerse en el lugar de otro, como es de difícil. Pues ponernos en el lugar de los humanos dentro de 100 años, pues también nos cuesta mucho trabajo. Brigitte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ese horizonte transhumano, posthumano, siento que le aportas, que rompes ese binarismo filosófico contemporáneo con la idea de la supervivencia desde una ecología profunda, como si realmente pudiésemos sentipensar en función de las razones de nuestra naturaleza para adaptarnos de una forma no tan orientada por la técnica, y eso es realmente muy esperanzador. Qué maravilla. Pues muchas gracias. Chicos, me están llamando porque tengo una grabación adicional. Estamos en la época de webinear constantemente. Entonces, tengo que seguir webinando. Muchísimas gracias. No, qué maravilla Laura, el encuentro. a ustedes por provocarme estas respuestas. Un gusto y que les vaya bonito. Lo mismo, un abrazo, gracias. Chao.